Bueno, básicamente nosotros nos vamos a concentrar en dos tipos de distribuciones, que son las denominadas distribuciones discretas y las distribuciones continuas. Es decir, vamos a trabajar con variables aleatorias que o bien tienen una distribución discreta o bien tienen una distribución continua. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Y desde ya vamos advirtiendo que hay, digamos, variables aleatorias que tienen distribuciones que no se pueden clasificar en ninguna de estas dos categorías. Es decir, no es que si una variable no tiene una distribución discreta obligatoriamente la tiene continua o viceversa. Comenzamos con esta definición. Definimos lo que es la función masa de probabilidad de una variable aleatoria cualquiera, sea x, una variable aleatoria. Acá, digamos, damos por supuesto que hay un cierto espacio de probabilidad subyacente a partir del cual se define la variable aleatoria x, pero no nos interesa ahora cuál es ese espacio de probabilidad. Tenemos una variable aleatoria, a partir de ella definimos su función masa de probabilidad, que la abreviamos FMP, la vamos a indicar con una P minúscula. Si es necesario, se coloca también la variable x como subíndice, se pone la P minúscula y la variable x como subíndice para aclarar que se refiere a la función masa de probabilidad de esta variable aleatoria. Pero si no hay posibilidad de confusión, se escribe simplemente la P. Entonces, la función masa de probabilidad de esta variable aleatoria x se define simplemente así. Es una función que va de los reales a los reales. Y el valor de la función masa de probabilidad en cada número real t es la probabilidad de que x tome el valor t. O sea, esta definición me está indicando que, digamos, los valores, la función masa de probabilidad precisamente son probabilidades, o sea que, la imagen de P está entre 0 y 1 en realidad. Es una función que va de los reales a los reales, pero cuya imagen está contenida en el intervalo 0,1. Bien, entonces, así se define la función masa de probabilidad. También se la llama función de probabilidades puntuales, porque estamos, digamos, ella lo que nos está caracterizando es el valor de las probabilidades puntuales, de que mi variable aleatoria x tome valores específicos, puntuales. Bueno, por ejemplo, primer ejemplo, vamos a considerar que mi variable aleatoria x es el número obtenido al lanzar un dado. ¿Tá? O sea, tengo un experimento aleatorio, que es lanzar un dado. Los posibles resultados de ese experimento aleatorio son estos, por supuesto, pero bueno, defino mi variable aleatoria x como la identidad en el espacio muestral. Entonces, digamos, puedo ver estos números como los posibles valores que toma esa variable aleatoria x. Bien, entonces, estos son los posibles valores, o sea que este es el rango, este conjunto es el rango de la variable aleatoria x. Y en este caso, suponiendo que el dado es equilibrado, cada uno de estos valores tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, todas las probabilidades puntuales de x son iguales. Por lo tanto, como la suma de las probabilidades me tiene que dar 1, tenemos que la probabilidad asociada con cada posible resultado t, vale un sexto. Y si t no pertenece al conjunto de valores de la variable x, la p de t vale 0 naturalmente. Entonces, la función masa de probabilidad en este caso está definida de esta manera. P de t es igual a un sexto si t pertenece a la imagen de x, es decir, si t es alguno de estos valores, cualquiera, y p en t vale 0 en caso contrario. Esta variable aleatoria, entonces, me distribuye toda la masa de probabilidad naturalmente en estos 6 puntos y lo hace homogéneamente. Digamos, el peso de cada punto es el mismo, un sexto, un sexto, un sexto, etc. Los 6 puntos tienen el mismo peso, la misma masa de probabilidad, un sexto. Esto es lo que se llama una distribución homogénea discreta. Discreta porque está distribuida en un número finito de puntos y homogénea porque en cada punto tengo la misma masa de probabilidad que vale un sexto. Bien, como un segundo ejemplo, veamos esta variable x que ya hemos considerado un par de veces. X representa la distancia al centro de un punto elegido al azar en el disco con centro de origen y radio R, ¿no es cierto? Bueno, bien, ya vimos
Bueno, que el rango de valores de la variable aleatoria x es todo un intervalo cerrado, es el intervalo cerrado en 0 y en r, digamos, es este intervalo cerrado de la recta real, porque naturalmente la distancia de un punto elegido al azar dentro de este disco es algún número real comprendido entre 0 y r. Y vimos también que las probabilidades puntuales de esta variable aleatoria x son todas iguales a 0. O sea que en este caso la función masa de probabilidad es idénticamente igual a 0. Cualquiera sea el número real t. Ya vimos, si t está dentro del intervalo vale 0, si t está fuera también vale 0, con mayor razón. O sea que la función masa de probabilidad en este caso es idénticamente nula, vale 0 sobre todo el eje real. Con lo cual, en un caso como este, la función masa de probabilidad no parece que aporte demasiado, ciertamente. Bien, entonces, este ejemplo con el anterior los podemos tomar como, digamos, ejemplos modélicos de lo que son los dos tipos de distribuciones, las distribuciones discretas y las distribuciones continuas. En el ejemplo anterior, que era el lanzamiento de un dado, y x representaba el puntaje obtenido en ese lanzamiento, teníamos toda la probabilidad, toda la masa de probabilidad distribuida en un número finito de puntos. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, supongamos. Era una distribución homogénea, pero en esos puntos. Es decir, toda la masa de probabilidad se distribuía en un conjunto finito de puntos sobre la recta real. En el ejemplo anterior, el lanzamiento de un dado. Si consideramos el ejemplo que también ya hemos visto, en donde x era la suma de puntos obtenida en el lanzamiento de dos dados, tenemos también una situación similar a esta. Lo único que en lugar de ser un conjunto de 6 puntos, donde se distribuye la probabilidad, era un conjunto de 11 puntos. Los posibles valores que podía tomar x eran todos los números naturales desde el 2 hasta el 12. Y en ese caso la distribución de probabilidad no era homogénea como esta, pero sí estábamos en la misma situación en la cual toda la masa de probabilidad se distribuye en un número finito de puntos. Cuando ocurre eso, o bien cuando toda la masa de probabilidad se distribuye en un número infinito pero numerable de puntos, decimos que tenemos una distribución discreta, que la variable aleatoria en consideración tiene una distribución discreta. En este caso, en cambio, la función masa de probabilidad es idénticamente igual a 0, o sea, todas las probabilidades puntuales son iguales a 0, y además el rango de la variable x es un intervalo de la recta real. En ese caso, digamos, cuando se cumplen esas dos condiciones, que el rango de la variable x, de la variable aleatoria, es un intervalo de la recta real, y además todas las probabilidades puntuales son iguales a 0, en ese caso se dice que la variable aleatoria tiene una distribución continua. Esos son los dos, digamos, tipos de distribución que vamos a considerar. Insisto, hay variables aleatorias que tienen distribuciones que no se pueden digamos, clasificar en ninguna de estas dos categorías, es decir, que no son ni continuas ni discretas. Se llaman variables aleatorias con distribuciones mixtas. Pero nosotros nos vamos a concentrar en las variables aleatorias que o bien tienen una distribución discreta pura o bien tienen una distribución continua pura. Bueno, entonces, de acuerdo con lo que acabamos de decir, esta sería la definición de lo que significa que una distribución sea discreta, digamos, cuando decimos que una variable x tiene una distribución discreta. Entonces sea x una variable aleatoria. Decimos que x tiene una distribución discreta, de probabilidad, ¿no? Se sobreentiende, si existe un conjunto finito o infinito numerable, S, contenido en la recta real, tal que se cumple esta condición. O sea, la suma de todas las probabilidades puntuales de valores pertenecientes a S me da 1. Esta condición lo que me está diciendo es que toda la masa de probabilidad 1 se distribuye en este conjunto S, el cual es o bien finito o bien infinito numerable. Por eso la distribución es discreta. Esta es una suma finita o bien una suma infinita, una serie. Bien, entonces esto sería la definición
de lo que significa que una distribución sea discreta. Toda la masa de probabilidad se distribuye en un conjunto S que o bien es finito o bien es infinito numerable. Bueno, por ejemplo, si el rango de la variable aleatoria x es finito o infinito numerable, entonces ciertamente x tiene distribución discreta, no queda otra. Por ejemplo, imaginemos que nuestra variable aleatoria x tiene este rango, un rango infinito pero numerable, ¿no? O sea que estos son los posibles valores que puede tomar mi variable aleatoria x. x1, x2, x3, x4, x5, etc. Este conjunto puede ser finito o infinito, pero es numerable. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si estos son todos los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria x, el espacio muestral queda particionado de esta manera. Porque justamente digamos, tomo cualquier resultado posible del experimento aleatorio, omega, y x de omega tiene que ser alguno de estos valores, entonces tiene que caer en uno de estos conjuntos. Esta es una unión numerable y disjunta de eventos, porque estos eventos son todos disjuntos entre sí. Porque si xy es distinto de xj, entonces el evento x igual a xy y el evento x igual a xj, esos eventos son disjuntos, son excluyentes. Entonces, esta es una unión numerable de eventos mutuamente excluyentes. Entonces, al tomar probabilidad en ambos miembros de esta ecuación, ¿qué nos queda? Bueno, la probabilidad de omega vale 1 y la probabilidad de esta unión numerable, como es una unión disjunta, esta D recordemos que significaba que los eventos eran mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de una unión disjunta es la suma de las probabilidades, eso por definición axiomática de probabilidad. De modo tal que me queda que 1 es la probabilidad de omega, es esta serie, la suma de las probabilidades que tenemos acá, pero esta suma de probabilidades es esto que tenemos acá. Porque acá, haciendo variar t dentro de la imagen de x, que son estos valores, bueno, la suma de los valores de la función masa de probabilidad es exactamente lo que me está indicando esta serie. Entonces, acá tenemos un conjunto que es infinito numerable, en este caso, y toda la masa de probabilidad, 1, se distribuye en ese conjunto infinito numerable. Por lo tanto, la distribución de x es discreta. Entonces, acá hay que aclarar algo. Normalmente en muchos textos, en lugar de hablar de distribución discreta, se habla de variable aleatoria discreta. Perfecto. Una variable aleatoria es discreta cuando su rango de valores es un conjunto o bien finito o infinito numerable. La situación que estamos describiendo acá. Ahí se dice que la variable es discreta. Cuando la variable es discreta, su distribución siempre tiene que ser discreta, no puede ser otra cosa. Pero uno puede hablar de variables aleatorias que no son discretas y que sin embargo tienen una distribución discreta, porque puede ser que el rango de valores digamos, incluya intervalos en los cuales la probabilidad vale siempre 0, ¿no? O sea, lo que caracteriza a una distribución discreta es que la masa de probabilidad se distribuye en un conjunto finito o infinito numerable de puntos. Pero, ¿qué pasa con los valores posibles de la variable aleatoria? Eso queda al margen, digamos así. En otras palabras, toda variable discreta tiene distribución discreta, pero no toda distribución discreta corresponde a una variable discreta. Pero de todas maneras es una cuestión que es marginal, digamos que no nos va a afectar. Podemos tranquilamente adoptar el criterio de definir variables aleatorias discretas de esta manera, digamos en función del rango de la variable aleatoria, si es finito o infinito numerable, decimos que la variable es discreta y bueno, se acabó el problema. Bueno, la definición de distribución continua es más sencilla. Si tenemos una variable aleatoria x, decimos que x tiene distribución continua de probabilidad si cumple esta condición, es decir, todas sus probabilidades puntuales valen 0, son iguales a 0. O sea, la función masa de probabilidad es idénticamente nula. Toda variable aleatoria que cumpla esa condición se dice que tiene una distribución continua. Esto significa que x distribuye en forma continua la masa de probabilidad a lo largo de toda la recta real. Esto, digamos, esta frase, el significado de esta frase se va a comprender mejor cuando definamos lo que se denomina la función
de distribución de probabilidad, con más específicamente la función de distribución acumulada a izquierda de probabilidad. Cuando definamos eso se va a entender el significado de esta frase. Ahora también lo podemos entender, digamos así, un poco vagamente. La idea es que si la variable tiene distribución continua, bueno, eso significa que a lo largo de la recta real no hay ningún punto que tenga masa de probabilidad positiva. Entonces, en este momento conviene mencionar una analogía física que es muy útil para entender lo que es una variable aleatoria, lo que es la distribución de una variable aleatoria. Quizás esta es la definición más útil que podemos dar de variable aleatoria, es una definición entre comillas, porque acá lo que estamos diciendo es que a una variable aleatoria la podemos interpretar como un alambre recto de longitud infinita cuya masa vale 1, ¿no? Esas cosas que, digamos, que los físicos mencionan a veces y que uno sabe perfectamente que no existen en ningún lado, pero no importa. Entonces, imaginemos que esta recta representa un alambre de longitud infinita, sigue para allá y sigue para allá, pero que la masa total de ese alambre vale 1. ¿No? Bien, eso significa obviamente que la masa no puede estar distribuida homogéneamente a lo largo de todo el alambre, porque si no la masa sería infinita. La masa total vale 1. Entonces, esa masa a lo largo del alambre se puede distribuir de maneras muy diferentes. Cuando la variable tiene distribución discreta, la masa se distribuye, como ya dijimos, o bien en un número finito de puntos, o bien en un número infinito numerable de puntos. Por ejemplo, si la variable aleatoria x representa el resultado de arrojar una moneda, y entonces digo, bueno, vale 1 si me sale cara, o vale 0 si me sale seca, entonces ahí estaría distribuyendo toda la probabilidad en dos puntos, en el 0 y el 1. Acá tendría un medio y en el 1 tendría un medio. En 2 puntos estaría toda la masa de probabilidad. Y el resto del alambre, la masa sería nula. Bueno, en el ejemplo del lanzamiento de un dado, tengo la masa distribuida en 6 puntos. Y en el ejemplo de que la variable x es la distancia al centro de un punto elegido al azar en el disco, radio R, etc., ¿qué pasa? Ahí toda la masa de probabilidad se distribuye en un intervalo, pero todas las probabilidades puntuales valen 0. Tenemos una distribución continua, ¿no? Entonces, pero como ya mencionamos varias veces, uno puede imaginar una distribución de masa a lo largo del alambre que no sea ni discreta ni continua, que no sea estrictamente discreta ni estrictamente continua. Por ejemplo, puede haber, no sé, parte de la masa distribuida en un intervalo con probabilidades puntuales iguales a 0 y otra parte de la masa distribuida en puntos discretos. Pero bien, digamos, la analogía del alambre es muy útil para entender lo que es la distribución de probabilidad de una variable aleatoria.